Y entonces la parte de la palabra de Dios es Juan capítulo 15, los versículos 1 al 11 para estudiar esta mañana. Y he puesto como tema sobre la prédica la vid y las ramas. Y entonces esta mañana vamos a enfocarnos en esta preciosa palabra de Dios, la palabra que fue predicada a los discípulos por Jesucristo mismo. Y entonces la vid y las ramas es el tema para esta mañana. Juan 15, versículo 1 al 11. Hermanos, en estos capítulos del Evangelio de Juan, Jesús está hablando mucho. No sé si usted tiene una Biblia con las palabras en rojo, pero si va a pasar por esos capítulos, puede ver que casi todo lo que es hablado en esa parte viene literalmente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Son prédicas largas. Y también es muy interesante saber en cuáles circunstancias Jesús está predicando esta palabra. Esto también dice mucho sobre la historia que vamos a ver esta mañana. Jesús está casi en el momento en que Él va a ser entregado en las manos de los fariseos y de los escribas para ser matado por los romanos. En verdad, Jesús está caminando cuando Él está predicando esas palabras a sus discípulos. Jesús está caminando, saliendo de Jerusalén para pasar al huerto de Getsemaní. Todos sabemos, ¿no?, lo que pasó ahí, donde Jesús sintió este peso sobre Él de ir a morir en la cruz. Y entonces, mientras Jesús y sus discípulos están saliendo de Jerusalén, pasan al huerto de Getsemaní y entonces también pasan por esa área ahí al lado de Jerusalén donde crecen esas plantas especiales que llamamos la vid. Y entonces Jesús va a predicar y va a dar un ejemplo a los discípulos pasando ahí por las viñas ahí cerca de Jerusalén, y de ahí Jesús está predicando algo sobre la vid. Hermoso, ¿no? Es una prédica en la práctica. Siempre Jesús era muy usando esos ejemplos de la vida diaria. Es hermoso. Cuando está diciendo a sus discípulos que van a ser pescadores de hombres, Él lo está diciendo mientras están en la orilla de ese lago donde está recogiendo los peces. Y cuando Jesús está dando esa parábola del sembrador, está ahí en una área donde estaban sembrando la semilla. Y ahora entonces, cuando Él está predicando de la viña y de la vid, ellos pasan por las viñas, para que ellos tengan un ejemplo visible de lo que está predicando Jesucristo. Y entonces, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? En el primer versículo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. Es como que Jesús está diciendo: lo que puede ver ahí en la viña, eso solo es un ejemplo de lo que soy yo. La naturaleza es hecho por Dios, ¿verdad? Creado por Dios. Y entonces también es como, dice algunas personas, es como un libro que nos cuenta de la grandeza y de las características de Dios. En la naturaleza podemos ver mucho cómo es Dios y su grandeza. Y por eso Jesús está diciendo eso: yo soy la vid verdadera. En mi vida puede ver en la práctica cómo funciona eso. Hermanos, hay que saber algo de la vid antes de que vamos a profundizarnos un poco más en esa historia. Porque la vid es una planta muy especial. Es una planta trepadora, sube por todos lados. Y yo sé de la práctica porque mi papá también tenía una vid al lado de la casa en que yo crecí. Y era una casa alta.
Y mi papá no era muy del jardín y todo eso, entonces él dejó creciendo esa planta. ¿Y sabe lo que pasó? Creció rápido esa planta, subió por todos lados, pero ¿qué pasó? Que solo había muchas hojas, que tenía muchos brotes, por todos lados estaban creciendo, pero con muy poco fruto. En verdad, hablando por ejemplo con esos agricultores que trabajan en eso, cuesta años de cuidado para que un vid pueda dar fruta buena. Entonces es una planta muy especial. Y hay mucho trabajo para el obrero de la viña para cortar los brotes. Todo el tiempo tiene que cuidar bien la planta. Y entonces en esa parte Jesús dice, es como que yo soy la vid y mi Padre es el obrero. Mi Padre es el obrero que está cuidando a las plantas. En el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces en ese versículo Jesús explica lo que hace el obrero. El obrero está pasando por las plantas y entonces por los pámpanos, por los brotes, las ramas que no llevan fruto. ¿Y qué hace con esas ramas? ¿Qué hace con esos brotes? Lo corta. ¿Para qué? Para mejorar el crecimiento de los pámpanos que sí llevan fruto. Y los que llevan fruto lo limpia. ¿Qué hace en la práctica? Cortan las hojas. ¿Para qué? Para que el sol puede alcanzar a la fruta, porque ahí produce buen sabor. Las uvas tienen que estar en el sol para producir su sabor. Y entonces así dice Jesús, está obrando el Padre. El Padre está limpiando las plantas para que ellos lleven buena fruta. Así Dios obra en la vida de los creyentes. Así Dios quita, dice la palabra de Dios, quita las ramas que no producen y también quita las hojas y limpia las ramas para que los frutos, las frutas crecen bien. Todo esto es necesario también en nuestra vida. Es muy necesario que Dios hace su obra en nuestra vida. Todos nosotros, si somos creyentes, somos un proyecto de Dios. Dios está obrando en nuestra vida para limpiarnos y para mejorarnos, para cambiarnos, para que nosotros podamos producir más frutos. Eso es el propósito de la obra de Dios en nuestra vida. En el versículo 3 dice, ya vosotros, dice Jesús a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces Jesús dice a sus discípulos, el Padre ya trabajaba mucho en sus vidas. El Padre ya quitó muchas cosas para que produzca más frutos. ¿Y qué medio fue utilizado en la vida de los discípulos para limpiarlos y para mejorarlos y para cambiarlos? Eso lo dice. Por la palabra que os he hablado. ¿Qué usa Dios en general para transformarnos y para obrar en nuestra vida? La palabra. La palabra es el medio que Dios usa para limpiarnos y para transformarnos. A través de la palabra predicada. Si nosotros queremos cambiar, si nosotros queremos ser transformados por Dios mismo, lo que necesitamos nosotros es la palabra, escuchar la palabra y estudiar la palabra. La palabra es la manera de recibir esa transformación. Y entonces, hermanos, lo que está diciendo Jesús en esta parte es que la palabra es necesario para que la palabra nos transforma. Eso es muy importante para saber.
A veces no valoramos bien la necesidad de recibir la palabra de Dios. Pero Cristo lo dice claramente, que los discípulos fueron limpiados por la palabra. Entonces, si fue necesario para ellos, para ser limpios así, para que todo el pecado y todas las cosas incorrectas y todas las correcciones tenían que recibir a través de la palabra, así también nosotros. Necesitamos la palabra, porque la verdad de la palabra nos transforma. Esa limpieza, ese limpiar, significa que Dios quita las cosas de nuestra vida que no deben estar ahí como seguidores de Él. Conversión. Dios nos cambia. Dios es el único que puede cambiarnos. Si nosotros necesitamos un cambio en nuestra vida, no tenemos que esperar en nosotros mismos para producir ese cambio. Solo Dios puede cambiarnos. Y entonces al momento que hay algo en nuestra vida que tiene que ser cambiado, lo que necesitamos nosotros es rogar a Dios para que Él produzca ese cambio. Es Dios que limpia nuestra vida. Y Dios también usa las pruebas para hacerlo. La semana pasada hemos pensado en esto también en la vida de Abraham. Las pruebas usa Dios también para quitar cosas de nuestra vida y para que nosotros estemos enfocados en Él, en todas las cosas. Y entonces hay que saber que Dios, en la obra que Él hace en nuestra vida, Él tiene eso como propósito. A veces hay personas que dicen, tú tienes que venir a Cristo como eres y Dios le ama como eres, ¿verdad? Y en cierto sentido eso es verdad, pero hay que saber que Dios, el plan que Él tiene con la vida del creyente no es que nosotros quedamos en lo que somos, sino que transformarnos y cambiarnos a través de su palabra. Y entonces de esa obra está predicando Jesucristo a los discípulos. Él dice que ustedes ya son limpios por la palabra. Eso es la obra del Padre que está haciendo en la vida de los discípulos. Pero ahí van a recibir una enseñanza importante. Buenos días hermanos. Van a recibir una enseñanza importante porque aunque Dios está obrando en la vida de ellos, eso no es una garantía que van a quedar bien todo el tiempo. Ahí, por eso dice Cristo en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Eso es un versículo importante en esa parte. Cristo estaba dando consolación a los discípulos. Estaba diciendo, yo soy la vid, ustedes están en mí, el Padre está obrando en su vida. Pero ahora Cristo da también una advertencia, algo que ellos tienen que tomar en cuenta y que nosotros también tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué dice Cristo? Cristo dice, ustedes tienen que permanecer en mí y yo en vosotros. La rama tiene que quedar en la vid para poder producir frutos, para poder crecer bien. Permanecer en mí. ¿Qué significa eso? Permanecer en Cristo. ¿Qué significa eso en la vida diaria? ¿Cómo podemos nosotros permanecer en Cristo? Eso es una pregunta importante. Porque Cristo dice en esa parte que eso es muy importante para nuestra vida espiritual. Permanecer en mí. Si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos producir, tenemos que permanecer en Él. Permanecer en Él significa estar muy cerca a Él, estar con Él. No solo un domingo en la semana para recibir una enseñanza de la palabra de Dios en la prédica y cantar unas alabanzas. Permanecer en Cristo es una forma de vivir. Eso significa que nosotros practicamos comunión con Él. Comunión significa que tenemos comunicación.
Cuando nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, que en el trabajo mismo estamos en pensamientos conversando con Cristo. Que nosotros empezamos el día entregando todo en las manos de Cristo. Que nosotros tratemos de hacer en todas las cosas la voluntad de Cristo. Que nosotros no aceptamos que ningún pecado hace separación entre nosotros y Cristo. Practicar comunión. El pámpano muere si no está en la vid. La savia de la planta tiene que correr desde el tronco a los pámpanos. Entonces, Cristo dice que el primer requisito para nuestra vida cristiana es estar con Cristo, estar en Cristo. Tener una relación viva con Cristo. Leyendo entonces también la palabra, porque la palabra, dice Cristo, es lo que nos limpia. Es muy importante. Requisito principal. Nosotros podemos decir que somos cristianos, que hemos recibido la salvación de Cristo y que Cristo murió por nuestros pecados. Todo es muy importante. Pero para Cristo, en esa parte, lo más importante es que nosotros no solo somos perdonados y salvados, sino que pertenecemos en Él. Eso es algo que sigue toda nuestra vida, que es una necesidad para todos los días de nuestra vida. No podemos decir, Cristo una vez ha quitado mi pecado, gracias a Dios. No. Cristo dice que si no permanecemos en Él, vamos a morir espiritualmente. Un cristiano que no practica eso, un cristiano que no permanece en Cristo, es como cualquier otra persona. Una persona que no practica la comunión con Cristo es como una persona del mundo, prácticamente. Tal vez tiene un poco de costumbres o por todo lo que pasó en su vida para estar un poco diferente, pero no es un cristiano que comparta un buen testimonio de su Salvador. No refleja ese amor que Cristo nos está dando. ¿Por qué? Porque no recibe la savia de la planta. Un cristiano desconectado, podemos decir. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Somos cristianos conectados o cristianos desconectados? Sobre eso está hablando esa parte de la palabra de Dios. Tenemos nosotros esa relación viva con Cristo. O tenemos que decir, bueno, en este momento esa relación no está andando bien. Lo que es la buena noticia es que siempre podemos regresar a Él. Confesar que nosotros lo hemos dejado y empezar de nuevo a andar con Él, porque Él es un Dios misericordioso. Si nosotros con arrepentimiento llegamos a Él, Él nos recibe. Y Él quiere empezar de nuevo con nosotros. En el versículo 5, Cristo lo hace más claro. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Entonces Cristo repite lo que está en el versículo anterior, pero va a decir algo más. Cristo dice que sin Cristo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué podemos hacer? Nada. Nada. Bueno, tal vez hay una persona que dice, pero hermano, yo puedo hacer muchas cosas sin Cristo. El mundo también puede hacer muchas cosas sin Cristo, ¿verdad? Hay personas que son millonarios, pero que no viven con Cristo. Entonces todo el trabajo que ellos hicieron para ser millonarios lo hicieron sin Cristo. Entonces sin Cristo podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Cristo con eso?
¿Qué quiere decir que nosotros no podemos hacer nada? Lo que quiere decir Cristo es que nosotros no podemos hacer nada para la honra y la gloria de Dios. Si nosotros no estamos conectados con Cristo, podemos hacer muchas cosas en la vida. Pero todas esas cosas son cosas sin valor, porque no agrada a Dios. Sin Cristo es imposible agradar a Dios. Eso quiere decir Cristo. Por eso lo dice nada. Porque para Cristo todas las cosas que no son para la honra y la gloria de Dios son como nada. Eso es una lección profunda. No sé si usted lo entiende. Si nosotros hacemos nuestro trabajo diario, pero no lo hacemos pensando en la honra y la gloria de Dios, no vale para nada. No tiene valor, no tiene propósito. Si nosotros leemos la Biblia, pero no lo hacemos para pensar en la honra y la gloria de Dios y para practicar la comunión con Él, si solo lo hacemos para obtener conocimiento teológico, es nada. De nada me vale. Si hacemos las cosas sin el amor de Cristo, de nada me vale. De eso está hablando Cristo. Podemos hacer muchas cosas sin Él, pero no podemos hacer cosas que valen. Eso habla del propósito de nuestra vida, como vamos a ver después. Sin Cristo no podemos agradar a Dios y entonces no podemos hacer nada. ¿Sabe por qué Cristo repite esas cosas dos veces? Porque el versículo 5 y el versículo 4 casi permanece la misma cosa. La Biblia siempre lo hace cuando va a decir algo importante. Si nosotros queremos decir algo importante, tal vez alzamos nuestra voz o tenemos otras formas, pero la Biblia, si quiere decir algo importante, la Biblia siempre lo repite dos veces. A veces con otras palabras. En los profetas también lo pueden encontrar mucho. Que los profetas repiten lo mismo con otras palabras dos veces. Para la importancia. Entonces, para Cristo eso es muy importante. Que permanecemos en Él. Versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. ¿Qué pasa, dice Cristo, si nosotros no pertenecemos en Él? Significa que la pámpano no puede llevar fruto. Y entonces solo es un impedimento para la planta, para que pueda producir, porque esas pámpanos que crecen rápido y que producen muchas hojas solo causan sombra para que las uvas no puedan crecer bien. Y entonces lo que hace el obrero es cortarlos y quitarlos. Y si ellos no están conectados con la planta, se secan. ¿Y qué hace con eso? Los recogen y los echan en el fuego y arden. Son basura. Es fuerte esa advertencia, ¿no? Si no estamos con Cristo, nuestra vida no vale para nada. Y el que no está en Cristo, puede ser que con sus labios confiese ser cristiano. Tal vez una vez ha tomado la decisión por Cristo. Pero Cristo dice, si esa persona no permanece en mí, será echado fuera. Eso es la verdad. Ser cristiano no depende de tomar una vez una decisión. Cristiano significa permanecer en Cristo, andar con Él día a día. Y entonces en el versículo 6 lo dice en la forma negativa, pero en el 7 lo dice en la forma positiva. ¿Qué pasa si nosotros
si nosotros permanecemos en Cristo, ¿qué pasa? El versículo 7 lo dice, y permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Eso es una promesa clara. Si permanecéis en mí, dice Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué significa eso? Mis palabras permanecen en vosotros. Eso significa que las palabras de Cristo es como que ellos están escritos en nuestros corazones. Que lo que nos enseña Cristo en su palabra es tan importante para nosotros que lo estamos leyendo, estudiando, y que esas palabras quedan en nosotros, que son escritos en nuestros corazones. Significa que la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios y entender la voluntad de Dios, todo esto está en nuestros corazones, que todo esto está en nosotros y que nuestro deseo es hacer su voluntad. Y por eso dice Cristo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay a veces personas que cogen solo esa parte y que dicen, si nosotros tenemos fe, podemos pedir cualquier cosa y Dios nos lo va a hacer. Eso no lo dice. ¿Sabe lo que dice ese versículo? Es algo hermoso. Cuando nosotros estamos en Cristo, que practicamos la comunión con Él, su palabra va a entrar en nosotros, va a renovarnos, va a cambiarnos y nosotros vamos a querer lo que Dios quiere. Y si nosotros queremos lo que Dios quiere, pedimos las cosas y Dios lo hace. ¿Por qué? Porque queremos lo que Dios quiere. ¿Sí me entienden? Y si somos así, si tenemos esa relación tan íntima, decimos, Dios, haga tu voluntad en mi vida. Y así, si nosotros tenemos el deseo de pedir algo, y si estamos bien con Él, pedimos las cosas y Él lo hace porque Él mismo nos da ese deseo en nuestro corazón. Pedimos lo que agrada a Dios. Pedimos lo que es según su voluntad. Eso es la forma bíblica de usar esa promesa. ¿Y para qué es todo esto? ¿Para qué es todo esto? ¿Para qué es necesario que nosotros pertenecemos en Cristo, que pedimos hacer su voluntad y que seamos transformados a través de su palabra? ¿Por qué? ¿Para qué es todo esto? Ahí llegamos al propósito de nuestra vida. Versículo 8. Versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, la salvación nuestra, el cambio de nuestra vida, la obra de Dios en nuestra vida, ¿qué propósito tiene esto? Todo esto tiene el propósito de cambiarnos y de transformarnos, sí, es verdad, de salvarnos nuestros pecados, de llevarnos al reino de Dios para estar para siempre con Él. Todo eso es verdad, pero hay un propósito más alto, más importante. Dios quiere que nosotros vivamos para la gloria y la honra de Él. Es muy importante saber esto, hermanos, porque muchas personas están andando en la fe para pensar qué puede llevar la fe para mí, pero en la Biblia es al revés. Dios nos rescata, ¿para qué? Para que nosotros lo glorificamos, porque Dios quiere ser glorificado. Entonces, todo lo que está pasando aquí, que un creyente permanece en Cristo y que va a ser transformado por la palabra, hacer la voluntad de Dios, todo es ¿para qué? Para que en esto es glorificado mi Padre. Eso dice Cristo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El propósito de nuestra vida, hermanos,
es glorificar a Dios. Dios hizo toda la creación. Y toda la creación lo hizo para su honra y su gloria. Y ahí puso el ser humano en medio de la creación. ¿Para qué? Para que el ser humano disfrutaba de la creación y para dar así gloria y honra a su Creador. Todos nosotros somos hechos para glorificar a Dios. ¿Sabe lo que es el problema mayor de nuestra vida? Es que siempre estamos buscando otro propósito. Siempre. Y eso puede ver. Hay personas que están buscando el poder, por ejemplo, como el propósito de su vida, para hacer algo importante. Y están buscando eso y nunca van a ser satisfechos. ¿Por qué no? Porque el propósito de nuestra vida no es ser importante. El propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Hay personas que siempre buscan amor. Amor en la vida. Que están buscando una mujer o un hombre para compartir la vida y crear algo perfecto juntos que nunca van a lograr. ¿Por qué no? Porque no somos hechos para eso. Somos hechos para la honra y la gloria de Dios. El mejor esposo, la mejor esposa es ella que glorifica a Dios. Si no estamos enfocados en eso, si no estamos enfocados en la gloria de Dios en nuestra vida, siempre tenemos ese vacío en nuestro corazón que quiere ser llenados, porque solo el glorificar a Dios puede llenar nuestra vida. Si Dios es el número uno en nuestra vida, si lo amamos y si lo glorificamos y si lo honramos encima de todas las cosas, ahí llena Él mismo nuestra vida. Y eso se hace en la práctica, en llevar mucho fruto. Es Cristo mismo que nos puede transformar, usando el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y seáis así mis discípulos. Cristo siempre está hablando de discípulos, no está hablando de creyentes, casi no. Siempre habla de discípulos. ¿Por qué? Porque un discípulo es que anda y que está con su maestro todo el tiempo. Un discípulo no es alguien que aceptó una vez a Cristo. Un discípulo es alguien que aceptó a Cristo y que vive con Cristo y que es usado por Cristo para producir buenas obras. Porque solo así, si nosotros estamos con Cristo, Cristo puede obrar a través de nosotros. Versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Servir a Dios no es esclavitud. El mundo lo dice. El mundo dice que cuando una persona entra en una iglesia, él va a perder su libertad. Pero en realidad es así, que cuando una persona se entrega a Cristo, en verdad él recibe libertad. Porque el pecado siempre nos hace esclavos. Jesucristo mismo lo dice. El que hace el pecado, esclavo del pecado es. El pecado nos hace esclavos, nos hace adictos, nos hace malas personas. Nos hace así que nosotros no adoramos a Dios, sino a nosotros mismos. Y por eso dice Cristo, como el Padre me ha amado. Estamos hablando de amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Es hermoso lo que Cristo está diciendo en esa parte. ¿Qué está diciendo Cristo? Imagínese el amor que tiene el Padre por Cristo. Imagínese. Eso es un amor incomprensible. Un amor mucho más alto que nosotros podemos imaginar. Y Cristo dice,
El amor que el Padre tiene por mí, con ese mismo amor, con ese mismo nivel de amor, amo yo a ustedes. Hermoso, ¿no? Y por eso dice Cristo, permaneced en mi amor. La relación que nosotros tenemos con Cristo, esa relación que tenemos que practicar diariamente, es una relación de amor, basado en el amor. Al momento que nosotros vamos a servir a Dios obligatoriamente, sin amor, significa que somos fariseos. Toda la Biblia siempre se basa en eso. Dios quiere que nosotros lo amamos encima de todas las cosas. El primer mandamiento, ¿verdad? Ama a Dios. No dice servir a Dios, no dice, también no lo tenemos que hacer, pero lo más importante es que lo servimos por amor y no por obligación. Si no lo tenemos eso, si tenemos que confesar, hermano, yo no siento ese amor para hacer la voluntad de Dios siempre en mi vida, hay que pedirlo. Porque ese amor no viene de nosotros, es un amor ajeno. Juan lo dice, nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Ese amor es derramado del cielo para llenarnos. ¿Cómo podemos ver en la vida diaria que nosotros amamos en verdad a Dios? Porque con los labios podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero Cristo por eso dice en el versículo 10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si nosotros somos cristianos, tenemos que andar con mucho cuidado. Guardar los mandamientos, no para la salvación, no para ganar el cielo así, como dicen muchas religiones. Muchas religiones siempre dicen, si nosotros somos obedientes, Dios nos va a aceptar. La palabra de Dios dice otra cosa. Nosotros solo podemos entrar en el cielo por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Pero eso no significa que nosotros podemos vivir cualquier manera. Tenemos que andar con mucho cuidado. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. El amor se refleja en la obediencia. Un hijo que no obedece a sus padres muestra con eso que no ama a sus padres. Un cristiano que no hace lo que Dios dice en su palabra significa que ese cristiano no tiene el amor en su corazón por su Salvador. Si caemos en debilidad, en algún pecado, significa que falta el amor de Cristo en nuestro corazón, que el amor tiene que ser restaurado. El amor nos guarda del pecado, hermano. Y ahí el versículo 11 para terminar. Cristo dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Regresamos una vez más a esa idea de que una persona que entra en una iglesia va a perder su libertad. Eso es lo que dice el mundo. Y también dice que va a perder sus placeres. Y eso es verdad. Los placeres del mundo va a perder al momento que va a andar con Cristo. Sí, es verdad. Pero ¿sabe lo que Cristo dice? Al momento que una persona va a vivir con Él, viviendo en comunión con Él, permanecer en Él, ¿qué dice el versículo 11? Esa persona va a ser llenado con gozo. Gozo es algo mucho más profundo que felicidad y placeres.
Gozo es algo que Dios nos da a nuestros corazones y que nos da un sentimiento de satisfacción tan profundo que el mundo no conoce. El gozo del Señor, el mundo no lo conoce. Pero ese gozo, hay que leer bien, ese gozo solo está para los cristianos si ellos andan y si ellos permanecen en Cristo. Un cristiano que no vive conectado con Cristo va a perder el gozo. Tal vez lo reconoce. Tal vez dice, en el primer tiempo, cuando recién conocí al Señor, yo anduve con tanto gozo en mi vida. Siempre estaba feliz para ir a la iglesia y recibir la palabra y cantar para la honra y la gloria de Dios, todas esas cosas. Pero ahora parece que no siento mucho en mi corazón. ¿Qué es el problema? La comunión con Cristo. Porque si no practicamos la comunión, cuando no estamos en esa relación con Cristo, significa que perdemos el gozo. Si queremos recibir de nuevo el gozo, tiene que restaurar su conexión, su relación con Cristo. Empezar desde hoy. Y entonces, hermanos, así Cristo nos está dando un ejemplo. Usando el ejemplo de la naturaleza, de una vid, con las pámpanos. Y nos está explicando en qué forma tenemos que andar nosotros para ser sus discípulos en verdad. Y para hacer su voluntad. Y para recibir el gozo. Y para estar enfocado en la gloria del Padre. Y entonces, hermanos, eso es la lección para esta mañana. La vid y las ramas. Amén.